¿Cómo estás? Bendiciones. Arrancamos con el capítulo número 15 de Hechos de los Apóstoles, el concilio en Jerusalén. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Es decir, estaban diciendo que la salvación tenía un costo, había que circuncidarse. No era por gracia. Eso es lo que estaban enseñando. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Es decir, yo no soy judía, por ejemplo, pero si hubiese sido hombre, ¿no? Pero me tengo que circuncidar y hacerme judío y cumplir con la ley de Moisés. Es decir, la salvación tiene ese costo. Lo que hizo Jesús en la cruz fue en vano. Nos ponemos a veces muy especiales con el tema de la ley, ¿no? Pero escúchate, mirá lo que dice, versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, acuérdate que él estuvo con Cornelio, ¿te acordás? En capítulos anteriores, la experiencia que él tuvo. ¿Qué le dijo el Señor? No llames impuro lo que yo ya limpié, ¿te acordás? Y todos ellos estuvieron hablando en lenguas. No, la verdad es que Pedro estaba bien autorizado para dar una orientación en este tema. Así que continuemos. Versículo 7. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nos igualó, sería, ¿no? Versículo 9, continúa Pedro diciendo: Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones, ¿entendés? Por la fe purificó sus corazones. Versículo 10, continúa Pedro. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Toma. Versículo 11. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Cortita. ¿Por qué estás desafiando a Dios? Si Dios determinó que la salvación es para todos los que creen en Jesús y lo aceptan como su Señor y su Salvador. Nos igualó a todos, somos todos iguales, todos somos hijos de Dios. Bien, Pedro. Versículo 12. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio, y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Versículo 18.
Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje íntimo, pasa que acá dice sexual, pero bueno, no sé si le va a gustar a YouTube, lo dice la Sagrada Escritura. Continúo con el versículo 20, sino que los instruyan, decía, para que se aparten de la idolatría, del libertinaje íntimo, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. Versículo 22. A los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Versículo 31. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Versículo 34. Silas prefirió quedarse allí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Versículo 36. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. ¿Qué nos dice esta partecita, no? Fuerte saber que entre ellos también hubo desacuerdos y que se separaron por no estar de acuerdo. Eso no quita de que porque somos cristianos no nos vamos a llevar todo bien, vamos a ser, la familia Ingalls. No, también tenemos nuestras diferencias, nuestras opiniones ministeriales también. Puede pasar esto, como pasó con Pablo y Bernabé. Tuvieron una diferencia, entonces decidieron separarse, uno por un lado, otro por el otro, pero siguieron anunciando el Evangelio. Podemos tener desacuerdos, pero no por eso herirnos, lastimarnos, pelearnos. Hay modos también de trabajo que uno tiene que por ahí no concuerda con otro. Entonces encontrás tal vez en otra persona esa similitud, te identificás y bueno, te alejás de con quien estabas trabajando para Dios, para continuar la obra con otra persona.
eso no está mal, siempre y cuando estemos direccionados en Dios. Aquí por lo que dice, el Espíritu Santo confirmaba cada paso que daban. Así que creo yo que con estos capítulos que venimos leyendo, más este último, tenemos que ser muy cuidadosas de los corazones de los demás, por lo que a mí me quedó en mi corazón marcado, no dar cargas más pesadas que las que llevamos nosotros, y por sobre todas las cosas, siempre estar orando y en conexión con el Señor, a través de su santa palabra que nos habla y nos confronta día a día, y nos enseña, nos capacita. Dios sigue hablando hoy y siempre. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.